Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te doy la bienvenida una vez más a este club de lectura conmigo. Estamos leyendo Deja de ser tú, del Dr. Joe Dispenza, La mente crea la realidad. Así que vamos a empezar de inmediato con la lectura del día de hoy. Estamos en la página 74. La grandeza es aferrarte a un sueño, al margen de tu entorno. Antes de empezar a examinar cómo puedes pensar más allá de tu entorno y dejar el hábito de ser el mismo de siempre, quiero recordarte algo. Es posible pensar trascendiendo tu realidad presente, y los libros de historia están llenos de nombres de personajes que lo han hecho, de hombres y mujeres como Martin Luther King Jr., William Wallace, Mary Curie, Mahatma Gandhi, Thomas Edison y Juana de Arco. Cada uno de ellos abrigaba en su mente una realidad futura que existía como posibilidad en el campo cuántico. Esta visión estaba viva en su mundo interior de posibilidades más allá de los sentidos, y con el paso del tiempo, todos hicieron realidad sus ideas. Todos tienen en común que atesoraban un sueño, una visión o un objetivo mucho mayor que ellos. Todos creían en un destino que era tan real en su mente que empezaron a vivir como si este sueño ya estuviera sucediendo. No podían verlo, saborearlo, olerlo ni sentirlo, pero estaban tan poseídos por él que actuaron de acuerdo con esta posible realidad del futuro. Es decir, actuaron como si su visión interior fuera ya una realidad. Por ejemplo, el régimen colonial al que estaba sometida la India a principios del siglo XX era desmoralizador para los hindúes. A pesar de ello, Gandhi creía en una realidad que aún no estaba presente en la vida de su pueblo. Fomentó con entusiasmo los conceptos de igualdad, libertad y no violencia con una férrea convicción. Si bien Gandhi propugnaba la libertad para todos, la realidad era muy distinta, ya que existía la tiranía del control británico. En aquellos tiempos, las creencias imperantes iban en contra de las esperanzas y las aspiraciones gandhianas. Pero, aunque la experiencia de la libertad no fuera una realidad cuando Gandhi empezó a intentar a cambiar la India, no dejó que las adversidades del exterior le hicieran renunciar a su ideal. Durante mucho tiempo, las respuestas del mundo exterior no le demostraron que estuviera influyendo en el mundo, pero raras veces dejó que las condiciones de su entorno controlaran su forma de ser. Creía en un futuro que, aunque no pudiera ver o sentir aún con los sentidos, estaba tan vivo en su mente que no podía vivir de otro modo. Aceptó una nueva vida futura, mientras vivía físicamente la que entonces era su vida presente. Sabía que su forma de pensar, actuar y sentir cambiaría las condiciones actuales de su entorno, y al final la realidad empezó a cambiar gracias a sus esfuerzos. Cuando nuestra conducta coincide con nuestras intenciones, cuando nuestras acciones están de acuerdo con nuestros pensamientos, cuando la mente y el cuerpo actúan juntos, cuando nuestras palabras son coherentes con nuestras acciones, detrás de nosotros hay un poder inmenso. Las grandes figuras de la historia. Porque sus sueños eran absurdos y poco realistas. Los personajes más grandes de la historia se comprometieron de forma inquebrantable a lograr un destino futuro sin necesitar ver una respuesta inmediata del entorno. No les importaba que no hubiesen recibido ninguna señal sensorial o prueba física del cambio que deseaban. Se recordaban a diario la realidad en la que se habían concentrado. Sus mentes estaban más allá de su entorno presente, porque éste ya no controlaría más sus pensamientos. Vivían adelantados a su tiempo. Otro elemento fundamental que compartían estas personas famosas era que en su mente tenían muy claro lo que querían que sucediera. Recuerda que debes dejar que la mente superior se ocupe del cómo ocurrirá, y ellos, por lo visto, ya lo sabían. Algunas personas de su época debieron tacharles de poco realistas. De hecho, lo eran totalmente, al igual que sus sueños. El acontecimiento que deseaban con sus pensamientos, acciones y emociones no era realista porque esta realidad aún no había ocurrido. Los ignorantes y los cínicos también debieron afirmar que su visión era absurda. Y aquellos que su visión era absurda, y aquellos negativistas tenían razón. La visión de una realidad futura era absurda porque existía una realidad más allá de los sentidos. Otro ejemplo es Juana de Arco, a quien tachaban de imprudente, incluso de loca. Sus ideas iban en contra de las ideas de su tiempo y suponían una amenaza para el sistema político, pero en cuanto su visión se hizo realidad, la consideraron una mujer de lo más virtuosa. La grandeza consiste en aferrarte a un sueño, independientemente del entorno donde vivas. Más adelante veremos que trascender el entorno está íntimamente ligado a trascender el cuerpo y el tiempo.
En el caso de Gandhi, no se dejó influir por lo que estaba acaeciendo en el mundo exterior, su entorno. No le preocupaba el cómo se sentía o lo que pudiera sucederle, su cuerpo, ni cuánto tardaría en alcanzar su sueño de libertad, tiempo. Simplemente sabía que tarde o temprano todos estos elementos cederían a sus intenciones. Entorno, cuerpo, tiempo. Ok. Mente, corazón, cuerpo. Es posible que las ideas de todas estas grandes figuras de la historia estuvieran desarrollándose en el laboratorio de su mente hasta tal punto que para su cerebro era como si la vivencia ya hubiera ocurrido. ¿Puedes tú también cambiar quién eres solamente con tus pensamientos? El repaso mental. Cómo los pensamientos se convierten en la experiencia. La neurociencia ha demostrado que cambiamos nuestro cerebro y por lo tanto de conductas, actitudes y creencias al pensar de distinta manera. Es decir, sin que cambie nada de nuestro entorno, por medio del repaso mental. Imaginar repetidamente que realizamos una acción. Los circuitos del cerebro se reorganizan para reflejar nuestros objetivos. Podemos hacer que nuestros pensamientos sean tan reales que el cerebro cambia como si la situación ya fuera una realidad física. Tú también puedes cambiarlo para adelantarte a cualquier experiencia del mundo exterior. Por ejemplo, en Desarrolla tu cerebro. Yo hablaba de cómo los participantes de un estudio que ensayaron mentalmente ejercicios de una sola mano en el piano durante 2 horas diarias a lo largo de 5 días, sin tocar nunca físicamente el teclado del piano, experimentaron casi los mismos cambios en el cerebro que los que ejecutaron los mismos movimientos con los dedos en el teclado del piano durante el mismo espacio de tiempo. Las imágenes del cerebro revelaron que todos los participantes activaron y aumentaron los grupos de neuronas en la misma región cerebral. En el cerebro de los sujetos que practicaron mentalmente las escalas y los acordes, se formó casi la misma cantidad de circuitos neuronales que en el de los que practicaron físicamente en el piano. Este estudio demuestra 2 puntos importantes. Nuestro cerebro, además de cambiar el pensar de distinta forma, cuando nos concentramos y volcamos en algo, no distingue el mundo interior mental de lo vivido en el exterior. Aquello que pensamos se convierte en nuestra experiencia. Esta idea es esencial para triunfar o fracasar en tus intentos de reemplazar algunos viejos hábitos. Eliminar viejas conexiones neuronales. O sea, los hábitos son conexiones neuronales, son circuitos neuronales que están bastante impresos en nuestra mente. Con otros nuevos, generar nuevas redes neuronales. Veamos con más detenimiento cómo las personas que practicaron mentalmente los ejercicios musicales los aprendieron sin tocar una sola tecla del piano. Desarrolla tu cerebro es otro libro bastante interesante del Dr. Joe Dispenza. De hecho, ese fue el primer libro que yo leí del Dr. Joe. Ya en el pasado he mencionado aquí en mi canal que la principal razón por la cual yo me obsesioné con la meditación y todo lo que es reprogramación neuronal fue porque en el 2020 pasé por una depresión muy fuerte debido a la partida física de mi papá de la tierra. Y desde ahí me certifiqué como instructora de meditación y yoga y después de 4 meses meditando 2 horas diarias, me sané completamente. Tenía demasiadas preguntas y Desarrolla tu cerebro del Dr. Joe Dispenza me dio todas las respuestas. Este libro ya va un poco más allá porque básicamente nos va a llevar al punto en donde vamos a entender cómo podemos dejar de ser esa versión que ya no queremos ser. Tanto si adquirimos una habilidad física como una mental, todos empleamos 4 procedimientos para cambiar nuestro cerebro. Adquirir los conocimientos necesarios. 1. Recibir las instrucciones prácticas. 2. Prestar atención. 3. La repetición. 4. El aprendizaje consiste en crear conexiones sinápticas. Las instrucciones ayudan al cuerpo a adquirir una nueva experiencia que enriquece al cerebro. Cuando además prestamos atención y repetimos la nueva habilidad adquirida una y otra vez, nuestro cerebro cambia. Las personas que tocaron físicamente las escalas y los acordes en el piano experimentaron un aumento de nuevos circuitos neuronales en el cerebro porque siguieron esta fórmula. Los participantes que repitieron mentalmente los ejercicios también la siguieron, con la diferencia de que no los realizaron físicamente, pero en su mente visualizaron sin ningún problema que tocaban el piano. Recuerda que después de que estos sujetos
repasaran mentalmente los ejercicios de forma repetida, su cerebro mostró los mismos cambios neurológicos que los registrados en los de los participantes que tocaron el piano. Se les formaron nuevas redes neuronales, lo cual demostró que habían practicado las escalas y los acordes sin tener esa experiencia física. Se podría decir que su cerebro existía en el futuro, adelantándose a la situación física de tocar el piano. Debido a nuestro desarrollado lóbulo frontal y a la capacidad exclusivamente humana de hacer que nuestros pensamientos sean más reales que ninguna otra cosa, el cerebro anterior es capaz de bajar volumen del entorno exterior para procesar con determinación un único pensamiento. Esta clase de procesamiento interior nos permite involucrarnos tanto en nuestras imágenes mentales que el cerebro modifica sus redes neuronales sin haber vivido la situación en la vida real. Cuando somos capaces de cambiar nuestra mente al margen del entorno y mantenemos tenazmente un ideal con sostenida concentración, el cerebro se adelanta al mundo físico. Eso es el repaso mental, una herramienta importante para cambiar el hábito de ser el mismo de siempre. Si pensamos repetidamente en algo excluyendo todo lo demás, llega un momento en el que el pensamiento se convierte en la experiencia, y cuando esto ocurre, la configuración neuronal se renueva para reflejar el pensamiento como la propia experiencia. Es el momento en que nuestros pensamientos nos cambian el cerebro y, por lo tanto, la mente. Entender que el cambio neurológico se puede dar sin necesidad de interactuar físicamente con el entorno es básico para cambiar el hábito de ser el mismo de siempre. Considera las implicaciones más amplias del experimento de los ejercicios musicales realizados con los dedos. Si aplicamos el mismo proceso de la repetición mental a cualquier cosa que queramos hacer, podemos cambiar nuestro cerebro antes de que ocurra la experiencia deseada en el mundo físico. Si puedes influir en tu cerebro para que cambie antes de vivir la situación deseada, crearás en él los circuitos neuronales necesarios y estos te permitirán actuar de acuerdo con tu deseo antes de que se materialice en tu vida. Al practicar mentalmente repetidas veces una forma de ver o de pensar, obrar o ser, instalarás la configuración neuronal adecuada para prepararte fisiológicamente para la nueva situación deseada. O sea que el cerebro vendría siendo como el hardware y la mente, que son las redes neuronales que componen el cerebro, sería el software. Digo yo, ¿no? ¿Qué opinas tú? Es que me parece así, bueno, y ahora él lo va a decir, mira. Ya que me perdí. Pero esto no es todo. La configuración del cerebro, según la analogía ampliada en este libro, se refiere a sus estructuras físicas, su anatomía e incluso a sus neuronas. Si sigues instalando, reforzando y mejorando la configuración neurológica del cerebro, esta repetición acaba creando una red neuronal, un nuevo programa informático. Y este programa, por ejemplo, una conducta, una actitud o un estado emocional, al igual que el software de un ordenador, funciona de manera automática. Has cultivado el cerebro para prepararte para la nueva experiencia que deseas en la vida, y tu mente ya dispone de todo cuanto necesita para afrontar este reto. Cuando la mente cambia, el cerebro cambia, y cuando el cerebro cambia, la mente cambia. O sea, es como un ciclo, como una rueda. Y cuando llega el momento de demostrar una visión que va en contra de las condiciones del mundo exterior, seguramente ya estarás preparado para pensar y actuar con una convicción inquebrantable a toda prueba. Cuanto con más claridad visualices en tu mente cómo deseas actuar en el futuro, más fácil te resultará dejar de ser el mismo de siempre. Crees en un futuro que no puedes ver o sentir aún con los sentidos y sin embargo has pensado lo bastante en él de forma que tu cerebro cambie como si la experiencia ya hubiera ocurrido, adelantándose al evento físico en tu entorno exterior. Si es así, tu cerebro ya no es un registro del pasado, sino que se ha convertido en un mapa del futuro. Sabiendo ahora que puedes cambiar tu cerebro al pensar de otra forma, ¿crees que puedes cambiar tu cuerpo para que parezca que ha vivido también la experiencia adelantándose a la situación real deseada? ¿Es tu mente tan poderosa? Sigue leyendo. Ve más allá del cuerpo. Cuando piensas, tus pensamientos no caen en el vacío. Esta es una de las líneas
Tuve que pausar un momento el video porque esta parte me gusta mucho y tengo la tendencia de que si es mi libro propio, me gusta hacer algunos resaltados. Y esta parte la quiero resaltar. Ve más allá del cuerpo. Cuando piensas, tus pensamientos no caen en el vacío. Eso es lo que quiero resaltar. Es una de las líneas que tengo por ahí escrita, me gusta muchísimo recordarlo. Porque siempre andamos pensando tantas tonterías día a día que de verdad nos hubieran enseñado desde un principio que nuestra mente es lo más importante en la vida, y yo creo que el cuento de la humanidad sería uno muy diferente. Cada vez que tienes un pensamiento se da una reacción bioquímica en el cerebro, genera sustancias químicas y, como verás más adelante, el cerebro le envía al cuerpo unas señales químicas que actúan a modo de mensajeras de los pensamientos. Cuando el cuerpo recibe estos mensajes químicos del cerebro, responde al instante activando una serie de reacciones que coinciden con lo que el cerebro está pensando. Acto seguido, el cuerpo le envía al cerebro un mensaje confirmándole que ahora se siente exactamente como el cerebro está pensando. Para entender este proceso, cómo piensas de acuerdo con tu cuerpo y cómo puedes cambiar tu mente, debes ver en el primer lugar el papel que el cerebro y la química del mismo tienen en tu vida. En las últimas décadas se ha descubierto que el cerebro y el resto del cuerpo interactúan mediante potentes señales electroquímicas. Entre nuestros oídos existe una gran fábrica química que se ocupa de una infinidad de funciones fisiológicas. Pero no te preocupes, solamente hablaré de las bases químicas del cerebral y de unos pocos términos, que es todo cuanto necesitas saber. Todas las células tienen en su superficie receptores que captan la información procedente del exterior de sus límites. Cuando las sustancias químicas, la frecuencia y la carga eléctrica entre un punto receptor y una señal recibida del exterior concuerdan, la célula se activa para realizar determinadas tareas. Bien, aquí hay una imagen. Es actividades celulares. Ya te la voy a mostrar. Dice, en la figura 3A, célula con receptores que reciben una información vital del exterior. La señal puede influir en la célula para que realice una gran cantidad de funciones biológicas. Me golpeé la boca. Y bueno, aquí están las actividades celulares, la célula. Esto es ligando, aquí está esta cosita, que hay otra entrada, punto receptor celular, ADN, que está aquí adentro, otra entradita, núcleo celular. Este es el núcleo celular. Bien. Los neurotransmisores, los neuropéptidos y las hormonas son las sustancias químicas de la causa y efecto. Para la actividad cerebral y el funcionamiento del cuerpo, estas tres clases distintas de sustancias químicas, llamadas ligandos, la palabra ligare significa unir en latín, conectan a las células, las hacen interactuar entre sí o influyen en ellas en cuestión de milisegundos. Los neurotransmisores son mensajeros químicos que envían señales entre las células nerviosas para que el cerebro y el sistema nervioso se puedan comunicar. Existen distintas clases de neurotransmisores y cada uno se ocupa de una actividad en particular. Algunos estimulan el cerebro, otros los calman y otros nos hacen dormir o despertar. Le pueden pedir a una neurona que se desligue de su conexión o que la fortalezca. Incluso puede cambiar el mensaje enviando a una neurona, reescribiéndolo para transmitir otro distinto a todas las células nerviosas conectadas. Madre mía, ¿tú te imaginas que a nosotros nos hubieran enseñado esto desde el principio del colegio? Los neuropéptidos, la segunda clase de ligandos, son los componentes de la mayoría de estos mensajeros. La mayor parte se produce en una estructura del cerebro llamada hipotálamo. Sí, creo que el hipotálamo está por aquí atrás, una cosa así. Los últimos estudios revelan que el sistema inmunitario también los crea. Estas sustancias químicas se transmiten a través de la glándula pituitaria y luego son liberadas en el cuerpo como mensajeros químicos con unas instrucciones en concreto. Mientras los neuropéptidos viajan por el torrente sanguíneo, se adhieren a las células de distintos tejidos, principalmente las glándulas, y después se transforman en la tercera clase de ligandos, las hormonas, que nos influyen para que nos sintamos de una forma en particular. Los neuropéptidos y las hormonas son las sustancias químicas responsables de nuestros sentimientos.
En las mujeres y en los hombres eso tiene que tener un funcionamiento diferente porque nosotras las mujeres tenemos unas hormonas que madre mía. Para el propósito que nos ocupa, considera los neurotransmisores como mensajeros químicos procedentes sobre todo del cerebro y de la mente. Los neuropéptidos como señaladores químicos que tienden un puente entre el cerebro y el cuerpo para hacernos sentir de acorde a nuestros pensamientos, y las hormonas como sustancias químicas relacionadas con los sentimientos en el cuerpo. Por ejemplo, cuando tienes una fantasía sexual, entran en juego tres factores. Primero, mientras empiezas a tener varios pensamientos, tu cerebro moviliza unos neurotransmisores que activan una red neuronal, y esta, a su vez, crea imágenes en tu mente. Estas sustancias químicas estimulan la liberación en el torrente sanguíneo de unos neuropéptidos en concreto. En cuanto llegan a las glándulas sexuales, estos péptidos se adhieren a las células de estos tejidos, activan el sistema hormonal y, sorpresa, empieza a suceder lo que tú ya sabes. No sé, doctor, tiene que decirme. Has hecho que tu fantasía fuera tan real en tu mente que tu cuerpo comienza a prepararse para una experiencia sexual, adelantándose al acontecimiento. Como puedes ver, la relación entre mente y cuerpo es poderosísima. Aquí tenemos otra imagen, y esta es una de las imágenes que a mí más impacto me ha generado en los últimos 2 años de mi vida, porque justamente cada una de las glándulas que están ubicadas en nuestro cuerpo, ¿sí?, de forma vertical, empezando desde abajo, que son las glándulas sexuales, luego las glándulas digestivas, luego las glándulas suprarrenales, glándula del timo, la glándula de la tiroides, la glándula pineal y la glándula pituitaria. Todos están vinculados con los puntos muy popularmente conocidos como los chakras. Quiero que le des un vistazo. Si te das cuenta, cada uno de estos puntos son glándulas. Dice centros hormonales del cuerpo. O sea, los centros energéticos del cuerpo también son los comúnmente conocidos como los chakras. Y tanto que nos dicen de que no sé qué pasa. Y aquí tenemos una imagen del cerebro. A ver que mi celular se pone un graciosito. Ligandos del cerebro, los neuropéptidos. A ver, celular, contrólate. Neuropéptidos, neurotransmisores, ligandos del cerebro, la estructura cerebral. Creo que la glándula pineal es esta que está aquí. Bien. Has hecho que tu fantasía. Los neurotransmisores son diversos mensajeros químicos entre las neuronas. Los neuropéptidos son mensajeros químicos que indican a las distintas glándulas del cuerpo que produzcan hormonas. De igual modo, si piensas que tienes que pedirle explicaciones a tu hijo adolescente por la bulladura que has descubierto en el coche, los neurotransmisores iniciarán en tu cerebro un proceso mental que te producirá un estado mental particular. Los neuropéptidos le enviarán químicamente al cuerpo una señal en concreto y empezarás a sentirte algo irritado. Cuando los péptidos lleguen a las glándulas suprarrenales, les harán liberar adrenalina y cortisol, 2 clases de hormonas, y ahora sí que te sentirás enojado de verdad. Químicamente tu cuerpo está listo para la batalla. A mí eso del cortisol no me gusta. Ya casi voy a tener que dejar la lectura. Está buenísima. El bucle de los pensamientos y sentimientos. Cuando tienes distintos pensamientos, los circuitos del cerebro se activan en sus correspondientes secuencias, estructuras y combinaciones, que a su vez producen estados mentales afines a estos pensamientos. En cuanto se activan estas redes de neuronas en particular, el cerebro produce sustancias químicas con una huella que coincide con estos pensamientos para que te sientas de forma parecida a lo que estás pensando. Por lo tanto, cuando tienes pensamientos positivos de agradecimiento, amor o alegría, produces sustancias químicas que te hacen sentir de maravilla, lleno de amor o alegría. Lo mismo sucede con los pensamientos negativos, temerosos o impacientes. En cuestión de segundos empiezas a sentirte negativo, preocupado o impaciente. Entre el cerebro y el cuerpo se da una sincronicidad a cada momento. En realidad, cuando nos empezamos a sentir de acuerdo con lo que pensamos, porque el cerebro mantiene una comunicación constante con el cuerpo, comenzamos a pensar de acuerdo con lo que sentimos. El cerebro está controlando
continuamente cómo se siente el cuerpo, basándose en la respuesta química que recibe. Genera más pensamientos que producen las correspondientes sustancias químicas que coinciden con el modo en el que el cuerpo se siente, para que primero empecemos a sentirnos de acuerdo con lo que pensamos y luego a pensar de acuerdo con lo que sentimos. Madre mía, el círculo vicioso. A lo largo del libro hablaré más a fondo de esta idea. Pero por el momento considera que los pensamientos están relacionados sobre todo con la mente y el cerebro y los sentimientos con el cuerpo. Cuando los sentimientos del cuerpo coinciden con los pensamientos de un estado mental en concreto, mente y cuerpo actúan como una unidad. Y como recordarás, cuando funcionan al unísono, lo que crean es un estado del ser. Se podría decir que el proceso de estar continuamente pensando y sintiendo, sintiendo y pensando, crea un estado del ser que a su vez produce efectos en nuestra realidad. Un estado del ser significa que nos hemos acostumbrado a un estado mental, emocional, a un modo de pensar y de sentir, que se ha convertido en una parte de nuestra identidad. Describimos quién somos basándonos en cómo pensamos y sentimos o existimos en el momento presente. Estoy enojada, estoy sufriendo, estoy inspirado, soy inseguro, soy negativo. Pero pensar y sentir igual que siempre durante años y pensar de acuerdo con esos sentimientos. El hámster en la rueda. Crea un estado memorizado del ser en el que afirmamos tajantemente como si ya no pudiéramos cambiar. Yo soy. Significa que ahora ya nos definimos como este estado del ser. Nuestros pensamientos y sentimientos se han fusionado. Por ejemplo, decimos, siempre he sido un vago, soy una persona ansiosa, soy un inseguro, tengo una baja autoestima, soy irascible e impaciente, no soy demasiado listo. Y estos sentimientos memorizados consolidan nuestros rasgos de personalidad. Qué fuerte. Advertencia. Cuando los sentimientos se convierten en nuestra forma de pensar, o si no podemos superar el modo en que nos sentimos, nunca cambiamos. Cambiamos es pensar más allá de cómo nos sentimos. Cambiar es actuar trascendiendo los sentimientos usuales que hemos memorizado. Como ejemplo práctico, pongamos que, mientras vas en coche por la mañana al trabajo, te pones a pensar en el encontronazo que tuviste hace unos días con un compañero de trabajo. Mientras piensas en esta persona y en la desagradable experiencia, tu cerebro libera unas sustancias químicas que se ponen a circular por el cuerpo. Enseguida, empiezas a sentirte de acuerdo con lo que estás pensando. Seguramente te enojarás. El cuerpo le envía entonces un mensaje al cerebro diciéndole, ajá, me estoy mosqueando. El cerebro, que se está comunicando continuamente con el cuerpo y controla las órdenes químicas interiores que recibe de este, es influido por este cambio emocional repentino y empiezas a pensar de otro modo. En cuanto comienzas a sentirte de acuerdo con lo que piensas, piensas de acuerdo con lo que sientes. ¡Qué horror! O sea, digo horror porque obviamente, si no somos capaces de controlar un pensamiento, ese micropensamiento, si pasa más de 20 segundos en nuestro cuerpo, inmediatamente empieza a generar estas sustancias químicas que empiezan a hacerte sentirte de cierta forma. De manera inconsciente, refuerzas el mismo sentimiento de siempre al seguir teniendo pensamientos de enojo y frustración. Ahora tus sentimientos controlan tus pensamientos, tu cuerpo dirige tu mente. Mientras el ciclo continúa, tus pensamientos de enojo producen más señales químicas en el cuerpo que a su vez activan las sustancias químicas de las glándulas suprarrenales vinculadas a los sentimientos de enojo. Ahora te sientes encolerizado y agresivo. La tez se te enrojece, se te hace un nudo en el estómago, la cabeza te martillea y los músculos se te tensan. Estos fuertes sentimientos te inundan el cuerpo y cambian su fisiología, y este cóctel de sustancias químicas activa una serie de circuitos en el cerebro, haciéndote pensar de acuerdo con estas emociones. Ahora, en tu fuero interno le cantas las 40 a tu compañero de trabajo. Indignado, le sueltas una letanía de situaciones anteriores que son la razón de tu enojo y, estrujándote los sesos, redactas mentalmente un correo electrónico a tu jefe con todas las quejas que siempre le quisiste soltar. En tu mente ya se lo has enviado incluso antes de llegar al trabajo. Bajas del coche aturdido y furioso, casi con ganas de matar a alguien. Saludas a los demás caminando y hablando como una persona enfurecida. Y todo por un simple pensamiento que has tenido. En este momento te parece imposible superar lo que sientes, por eso te cuesta tanto cambiar. El resultado de esta comunicación cíclica entre el cerebro y el cuerpo es que sueles reaccionar de manera previsible en esta clase de situaciones. Los mismos pensamientos y sentimientos de siempre crean unas determinadas pautas mentales y emocionales. Te comportas de manera automática sin darte cuenta al haber caído en esta rutina. Así es como funciona tu yo químico. Bueno,
antes de culminar, porque ya voy a dejar la lectura hasta ahí, está buenísima, de verdad, quiero mencionarte una cosita. Y es que, no sé si sabías esto, pero para que un pensamiento empiece a realizar todo ese proceso químico que está mencionando el Dr. Joe Dispenza, tienes que permitir que el pensamiento se desarrolle por mayor a los 21 segundos. Si tú, durante que empieza el pensamiento, y empiezas a inhalar y exhalar profundamente, te enfocas tu atención en la respiración y cortas con el pensamiento, ya no le das larga. Pero si tú permites por más de 21 segundos que ese pensamiento se siga desarrollando y les das más atención, inmediatamente empezó el cóctel. Bueno, deseo profundamente que estés disfrutando de esta lectura tanto como yo la estoy disfrutando. La verdad es que, de nuevo, desde el Kybalión vengo diciendo, si a nosotros como humanos nos hubieran enseñado desde el colegio, desde la escuela, que nuestra mente es lo más importante en nuestra vida, este caos que hay en la Tierra no existiría. Lo bueno de todo esto es que justamente este libro está enseñándonos a que es posible cambiar. Y de forma individual, o sea, cada quien lo puede hacer desde su internalización de este gran entendimiento. Ahora sí, me voy a despedir. Te agradezco por acompañarme hasta el final de este video. Nos vemos en la próxima y momento influencers, youtubers. Dale like, comenta y suscríbete a mi canal porque vamos a seguir leyendo de aquí en adelante. Muchas gracias y chao.